Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Que Dios bendiga a la iglesia hermosa de Casa de Misericordia, a todos los amigos que comparten con nosotros esta transmisión. Es un gusto para nosotros poder estar juntos y llegar hasta sus hogares, porque como siempre digo, no están solos. Todo el ministerio les acompaña en oración y clamor por cada uno de ustedes. Estoy aquí con el propósito de recordarles algunas actividades que estamos teniendo. Toda la iglesia está ayunando y clamando en un hermoso ayuno de Daniel. Tenemos ya 9 días en la presencia de Dios y esto va a seguir hasta que se cumplan los 21 días. Pero estoy muy agradecida a Dios porque ha habido una respuesta amplia de parte de la iglesia, de los jóvenes, aún los niños se han sumado a este ayuno y eso va a lograr grandes cosas. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Estamos pidiendo por varias cosas. Lo primero, por nuestra patria, por nuestra nación. Que Dios bendiga a Argentina, que la ayude a salir adelante de esta crisis moral y esta crisis de salud que estamos teniendo. Queremos que la cuarentena termine, eso es lo que estamos pidiéndole al Señor, aceptando por supuesto los reglamentos de nuestras autoridades y sometiéndonos respetuosamente a lo que se nos pide, pero en el mundo espiritual estamos clamando para que esto se levante, podamos abrir nuestra iglesia y adorar a Dios juntos, eso es lo que todos deseamos. Así que ese va a ser el motivo de nuestra oración. Oramos por la familia, por la unidad, por el amor, para que se cuiden, se amen, se protejan y valoren los integrantes de cada una de las familias. Estamos orando también por las personas que están en necesidad económica. Con esta crisis hay mucha necesidad y lo poco que podemos hacer lo estamos haciendo, pero orar es una gran puerta abierta para que Dios haga llover bendiciones y ninguno tenga falta de nada. Así que únase a nosotros a este ayuno, comparta con nosotros este tiempo de bendición. También les recuerdo que todos los viernes a las 5 de la madrugada estamos orando por la iglesia. Júntese con nosotros, acepte este gran desafío. A lo mejor a muchos les cueste, pero después vas a ver la recompensa de este gran trabajo, que es orar de madrugada de la misma forma en que el Señor lo hacía. Y siguiendo este modelo de ejercicios espirituales y ejercicios bíblicos, vamos a tener nuestra vigilia o velada congregacional. Queremos que todos ustedes se unan a nosotros este viernes, en realidad la velada, la madrugada, del sábado. Pero comenzaríamos el viernes a las 12 de la noche del día sábado, arrancaríamos la vigilia hasta las 3 de la mañana. Yo voy a estar enviando una palabra al grupo de G12 y los 12, su líder le va a reenviar mi mensaje para poder arrancar todos juntos. Súmese, estas cosas se hacen muy bien en el mundo espiritual. De hecho, el Señor lo hacía todo el tiempo. Los discípulos estaban acostumbrados a ver al Señor venir de madrugada a ellos, porque había estado toda la noche orando. O de levantarse muy temprano, dice la Biblia, cuando aún era oscuro, ya el Señor estaba de pie frente al mundo y de rodillas frente a Dios. Así que venga, comparta con nosotros este tiempo. Queremos sumarnos a la iglesia entera de Jesucristo, alrededor de todo el mundo, que está clamando por esta gran plaga y queremos que pronto salga de nuestra vida para comenzar nuestras tareas habituales. Pero para eso necesitamos que se unan a nosotros a clamar. Amén. Les esperamos, les bendecimos y vamos a prepararnos para disfrutar de este hermoso culto que hemos querido llamar Iglesia en Casa. Espíritu, el que es fuerte en Jesús, ven ante Él que te ama. Bendito el que mora en tu
eres santo, tú eres santo Dios. Te cantamos hoy, Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Dios. y hoy te adoramos. Eres santo, tú eres santo, tú eres santo Dios. Oraré, oh Dios grande
Hoy te pedimos, Jesús, que nos envuelvas con tu amor, que nos hagas sentir la bendición de ser tus hijos y de tener un Padre que nos guarda y nos cuida. Recibe esta que es nuestra adoración, Jesús. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria, mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname,
seguiré tu llamado, Dios. Cristo pertenezco a ti. Buenas noches, amada iglesia. Estamos felices de poder estar en un nuevo servicio de iglesia en casa. Si es la primera vez que nos ves, somos MCM Auditorio. Esperamos que te sientas cómodo y que hoy puedas recibir una palabra de paz para tu vida. Hoy tengo el privilegio de poder predicar la palabra. Mi nombre es Dayana y espero poder hablar palabra de Dios en este día. Ahí donde estás, en tu casa, te invito a que me acompañes a abrir la palabra de Dios en Hechos 7. Vamos a estar leyendo el verso 58 y voy a estar hablando de un hombre llamado Esteban. El comienzo de él, no vamos a hablar durante toda la prédica sobre su persona, pero sí le voy a hablar de que apenas Jesús muere en la cruz, viene su gran resurrección y después él va al cielo. Sus discípulos comienzan a testificar acerca de quién era él, acerca de la obra que Jesús había hecho en este lugar. Y entre ellos había un joven llamado Esteban, quien comienza a predicar la palabra con todo su corazón y empieza a ministrar a los hombres y a las mujeres acerca del milagro de la cruz y de lo que él había hecho. Pero a medida que él iba y testificaba sobre nuestro amado Jesús, un grupo de hombres comenzó a rodearlo porque no comprendían la gracia ni el sacrificio de la cruz de Jesús aún. Y yo les voy a estar hablando del final de la vida de Esteban, de lo que sucedió antes de su muerte. En el verso 58 de capítulo 7 de Hechos dice así: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él le invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. En el capítulo 8 sigue diciendo: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Y en el capítulo 9, en el verso 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz de los cielos, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hoy yo quiero tratar con ustedes el tema: confiados en su cruz. Antes de empezar, me voy a tomar el atrevimiento de primero saludar a toda la iglesia, a quien extraño y amo con todo mi corazón, pero también darles un gran saludo a todos los niños y preadolescentes de Zona Kids. Los extrañamos, los amamos, es nuestro anhelo volver a juntarnos con ustedes. De todas las cosas que extraño en esta cuarentena, sumando iglesia, jóvenes, los amados hermanos, de las cosas que más extraño es Zona Kids. Por eso es que agradezco a los padres que continuamente siguen predicándole la palabra de Dios a sus hijos, cosa que hoy yo no puedo hacer, ni todo el equipo. Y es algo que lamentamos, pero sabemos que cuando volvamos el Señor va a hacer grandes obras con sus hijos y con el gran equipo de Zona Kids. Estaba hablando del tema confiados por su cruz y empecé hablándole sobre un joven llamado Esteban que estaba predicando la palabra de Jesús, testificando acerca de él, pero rodeándolo había un hombre llamado Saulo. Este hombre no era simplemente un hombre común, era un hombre lleno de la lectura de la palabra de Dios. Él conocía acerca de Dios, pero mira quién era este hombre también. Era un asesino.
Se presume que Saulo había motivado a todos los hombres que estaban en ese lugar a apedrear a Esteban. Era un torturador, torturaba a las personas que hablaban acerca de Cristo Jesús. Era un blasfemador. No simplemente él blasfemaba, sino que motivaba a los demás a que blasfemen contra Jesús, los obligaba. Y este es el hombre del que yo le quiero hablar hoy, de Saulo. Pero yo también le quiero leer Hechos en el capítulo 23, en el verso 1. Tanto usted como yo, hoy vamos a leer una de las mayores conversiones que podemos conocer en la historia de nuestra amada Biblia. Dice en el capítulo 23, verso 1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Se lo voy a volver a leer para que usted pueda tenerlo en su mente unos instantes. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, el mismo concilio que en su momento apedreó a Esteban por hablar de Cristo Jesús y querían matar a Pablo ante Saulo por hacer lo mismo, dice, yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Este es un hombre que habla con una conciencia transparente y tranquila. Acompáñame a hacer una pequeña oración para que Dios hoy pueda ministrar esta palabra en pocos minutos. Amado Dios, hoy nos presentamos a tu presencia por medio de una transmisión. Señor, que hoy tu palabra nos sea revelada, para que nosotros la podamos entender, la atesoremos y la podamos practicar en su momento. Dios, no queremos escuchar palabra que venga del conocimiento humano, sino palabra que venga desde tu corazón y de tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, utilízame para poder ministrar a tu iglesia. Usa lo poco que tengo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les estaba hablando acerca de este hombre, antes Saulo, hoy Pablo, que milagrosamente recibe una conversión y se convierte a Cristo Jesús. Si usted sigue leyendo luego el capítulo 9, va a conocer acerca de cómo fue todo el proceso de Pablo y de cómo él estaba en ese caballo y estirado por Jesús y quedan sus ojos enceguecidos y es el mismo Jesús quien lo encuentra y le dice, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué persigues a mis cristianos? Queda ciego 3 días. Un hombre de Dios va y lo sana y Pablo es el hombre que nosotros conocemos hoy, uno de los mayores hombres de Dios en el Nuevo Testamento, si no es que en toda la Biblia. Pero ¿cómo es que este antes asesino, torturador, un hombre que obligaba a los cristianos a blasfemar, hoy puede decir frente a un grupo de hombres, yo tengo la conciencia tranquila, yo estoy tranquilo a pesar de haber asesinado, a pesar de haber torturado, a pesar de haber guiado a todo el mundo a blasfemar contra Cristo Jesús? Y eso solamente se resume en Gálatas 2, si usted me acompaña. Gálatas 2:20 nos habla del secreto de la vida de Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo vivió la revelación de la cruz y comenzó a decir frente a todo el mundo, ya no vivo yo, Cristo es quien vive en mí. Y al Pablo vivir el milagro de la revelación de la cruz, cambian algunas cosas. Lo primero es que Pablo empieza a tener seguridad de su salvación. Pablo comienza a creer de que tal vez su cuerpo en este mundo va a morir y va a quedar y va a volver a ser polvo, pero en los cielos su espíritu va a seguir viviendo. Y cuando nosotros, vos y yo, vivimos el milagro de la cruz, vivimos la revelación, creemos de que tal vez en este lugar yo puedo morir, pero en los cielos voy a adorar a mi Dios, en los cielos me voy a encontrar con Él, en Él voy a vivir una vida eterna junto a mi Señor. Lo segundo que vivió Pablo es que recibió liberación.
En los inicios de la vida de Pablo, antes Saulo, entendemos que era un hombre muy leído, lleno de su legalismo, lleno de su ideología, encerrado, sin entender acerca de la gracia. Y después de eso, imagino que Pablo se habrá sentido pecador, se habrá sentido el principal persona que falló a su Señor. Pero ¿cómo es que este hombre recibe liberación? Por medio de la cruz. Pablo fue libre de sus ataduras y tal vez usted, como yo, como muchas personas, fuimos atados en algún momento. Fuimos encerrados, pero al ir y ver la cruz, recibimos liberación. Y lo último que recibe Pablo es que recibe perdón de pecados. Y es increíble lo que vemos al ver la gracia del Señor sobre la vida del Pablo, porque los pecados de él, para mí como persona, son muchos, pero para Dios siguen estando en el mismo lugar. Ahora, Pablo dice algo increíble en Romanos 8, en el versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo entendió que por medio de la cruz, nada, exceptuando el pecado, lo iba a poder alejar del amor de Jesús. Déjeme contarle una pequeña historia. Cuando yo era muy chica, tenía yo unos 7 años, e hice un lío y fue específicamente contra mi papá. Entonces, él no lo sabía, entonces yo dije, yo se lo tengo que decir. Y ya sabía, mi papá me va a echar de la casa, me sentía muy culpable, tenía 7 añitos, entonces dije, bueno, voy a guardar mis 3 juguetes más importantes, me voy a hacer un sanguchito y me tomo el palo porque mi papá me va a matar cuando se entere lo que hice. Pero dije, no, tengo que ir y tengo que decírselo. Apenas me acerqué a él, ya empecé a llorar. Porque quien conoce a mi papá, cuando ya empieza a tocarse el bigote es que uno ya tiene que temblar, porque algo malo puede llegar a pasar. Y me acerqué y yo solo empecé a llorar porque me sentía muy culpable y lloré. Mi papá me decía, ¿qué pasa? Las reinas no lloran. Todo ese verso para después pegarme un zapapo, pero no, yo lloraba. Y le decía, perdóname. Y me decía, bueno, pero ¿por qué te tengo que perdonar? No, vos solo perdóname. Decime que me perdonás y yo te cuento. No, pero vos decime por qué y yo te voy a perdonar. Y lo único que yo podía decir era, no, perdóname ahora y yo después te voy a contar. Y me dice, bueno, yo te perdono. Y le cuento. Le lavé los dientes a mi perro Ulises. Y él dice, no importa, está bien, no pasa nada. Y le dije, sí, está bien, pero lo lavé con tu cepillo de dientes. Y lo único que hizo mi papá en ese momento fue darme un gran abrazo y después irse a comprar un nuevo cepillo de dientes. Lo que yo pude entender, siendo un poquito chica, era que no había cosa que pudiera separarme del amor incondicional de mi papá, aunque le lavé los dientes a mi perro con su cepillo de dientes. Lo mismo es con nuestro Señor Jesús. No hay cosa alguna que nos pueda separar de su gran amor. Yo me imagino a Pablo en sus comienzos, apenas recibe la revelación de la cruz, sentado entre los discípulos, pidiéndoles que les cuenten una y otra vez la historia de la crucifixión de Jesús. Me imagino, empezó en un huerto. Empezó orando fervientemente para ser fiel a su llamado. Y su frente empezó a caer sudor, muy grandes gotas de sangre. Y después, ¿qué pasó? Seguramente preguntó Pablo. Y después se lo llevaron y lo torturaron. Y dieron 39 latigazos en su espalda para que vos y yo no suframos enfermedad. Y después, ¿qué más pasó? Y después traspasaron sus manos y corona en su cabeza. Y lo mismo una y otra vez. Y seguramente Pablo habrá preguntado por qué lo hizo. Y yo me imagino a Pedro, aquel que lo negó, diciéndole, lo hizo por mí, pero lo hizo por vos. Y me imagino a Juan, quien acompañó en todo el proceso a Jesús. Juan, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por mí, quien lo acompañó en todo el proceso, pero también lo hizo por vos. Y me imagino a aquel discípulo que tuvo que ver para creer,
y habrá dicho, lo hizo por quienes tuvimos que ver para creer en Él. Pero personas como vos y como yo que no lo vieron, pero aún así creen. No hay absolutamente nada, mi hermano, mi hermana, que pueda alejarlo, del amor de su Señor. Solamente el pecado es lo único que nos aleja de Él, pero ni siquiera es Él quien se quiere alejar de nosotros. Somos nosotros quienes nos apartamos de Él. Por eso yo lo invito a que se acerque confiadamente. Acérquese confiadamente al trono de la gracia. Acérquese a la presencia de su Señor. Necesita sanidad, vaya a la cruz, acérquese confiadamente. Diga, el milagro de la cruz es para mí. Necesita un milagro financiero, vaya y deje su economía escasa. Y diga, me acerco confiadamente porque este amor ha sido derramado para mí. Yo no estoy hablando de vivir el perdón de una manera escasa. No estoy hablando de vivir el perdón del Señor abusando de Él. No es que peco hoy, total, mañana la cruz del Señor para mí va a estar. No, me acerco a la cruz de Jesús. Con Cristo soy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo empiezo a recibir las bendiciones que hay en su cruz. Pablo pudo comenzar a testificar acerca de eso. Y no simplemente lo testificó en su vida y en muchas cartas. Aquellos hombres como Ananías, que en el capítulo 23, en el verso 2, ordenan que le golpeen la boca a Pablo por hablar de que tenía una conciencia tranquila. A veces hay Ananías que no entienden aún de la gracia. A veces nosotros somos nuestros propios Ananías. No entendemos la gracia del Señor, nuestra conciencia nos sigue carcomiendo todas las noches. Pero escuche lo que dice 1 Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Si su familia lo reprende, mayor que su familia es Dios. Si su conciencia lo reprende, mayor que su conciencia es Dios. Si los problemas, si los fracasos, si la escasez lo reprenden, mayor que ella es el Señor. Yo lo invito a que hoy, apenas termine esta reunión, usted se acerque confiadamente a la cruz y diga, tal vez no soy merecedor. Mire, hermano, hace 20 años intento comprender si soy merecedora o no y no lo entiendo. Lo único que hago hoy es disfrutarlo. Por eso es que yo lo invito a que, si tiene su Biblia ahí, abra en el último capítulo que vamos a leer, que es el Salmos 51. El día en que Dios dio esta palabra a mi vida fue en un devocional en el comienzo de la semana de ayuno. Y ese mismo día donde yo termino de hacer el devocional, mi papá se acerca a mí y me dice, te invito hoy a que puedas compartir la palabra este jueves. Y cuando él termina de decir eso, inmediatamente el Espíritu Santo me lleva a leer el Salmo 51, porque esta palabra antes fue dada para mí. Y me dice, vos que te sentís tan inmerecedora, haz esta oración a tu Señor. Entrégale todo lo malo que hayas hecho y viví por medio de la cruz. Si usted tiene ahí abierto su Salmo 51, acompáñeme a hacer esta oración. Esta oración la hizo un gran hombre de Dios llamado David, que también pecó, pero luego también conoció de la gracia de su Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti, Dios, yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En el versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Señor, hoy como iglesia, purifícanos y seremos limpios, lávanos y seremos más blancos que la nieve. En el versículo 9 dice, esconde tu rostro de nuestros pecados, Señor, y borra nuestras maldades. Y declare hoy,
con el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, no me eches delante de ti y no quites de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Acerquémonos hoy a la cruz. Dios, dejamos todo lo que hemos sido ahí y de ahora en más queremos vivir bajo tu gracia, bajo el milagro de tu cruz. Gracias te damos hoy por tu sacrificio, Señor Jesús. Nadie ha demostrado un gran amor como el tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Hermoso el culto, hermoso todo lo que hemos vivido, la alabanza preciosa en manos de nuestros adoradores, transmitiendo la presencia de Dios, porque bueno, ellos han sido ungidos para esto, para llevarnos a nosotros a la presencia de Dios, así que estamos más que agradecidos a Dios por el equipo de músicos extraordinario que tenemos. Nos ha bendecido Diana, una jovencita, que ella desde muy chiquita ya servía al Señor. Algunos se recordarán que ella y Agustina se juntaban en la escalera de la iglesia para hacer lo que se llamaba célula de escalera. Ahí se preparaban, chiquitita de 7 años, y preparaban sus lecciones, preparaban sus clases, compraban elementos para poder repartirle a los chicos, sacaban fotocopias, siempre fueron muy dedicadas. Hoy vemos el fruto a lo mejor de esa dedicación, Dios permitiendo que una niña de 20 años nos hable y nos bendiga a través de la palabra. Estamos muy agradecidos a Dios por la juventud de nuestra iglesia. Son un ejemplo y modelo de muchas cosas, así que vamos a bendecir a nuestros jóvenes. Y ahora vamos a orar para despedirnos y darles la bendición sacerdotal. Señor, te agradecemos por este precioso culto, hermoso Señor, donde tu presencia nos ha hablado, nos ha iluminado, se ha acercado a nosotros. Cada culto que nos reunimos, Señor, y nos unimos en espíritu, es una emoción para todos nosotros que anhelamos tanto vernos y abrazarnos y decirnos, Señor, cuánto nos amamos. Pero te damos gracias por esta posibilidad y te bendecimos, Señor, por el culto que nos has dado. Te rogamos, Señor, que tu paz, que tu amor y tu luz te acompañe a mis hermanos, los cuide y los proteja del maligno y que ninguna arma forjada contra nosotros prospere, Señor. Nos comprometemos a ayunar y a orar todos estos días en tu presencia para que tu gloria descienda sobre nuestra nación. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga a todos.